Por la información desde Madrid, España. Nosotros volvemos a ver las imágenes de las declaraciones de Javier Vallarresta esta mañana en Radio Programas del Perú. Doctor, queríamos comenzar esta conversación a propósito del tema de los comandos para los que hay una orden de captura. ¿Por qué se podría aplicar una amnistía para ellos y cuáles serían los argumentos? Porque hay quienes dicen que no sería aplicable porque se trata de una cuestión que implica violaciones de derechos humanos, de las humanidades. La amnistía existe en el Perú históricamente para hechos que no han acontecido y la persona está calumniada, para hechos que tienen un carácter político-social. No distingue si están denunciados o procesados o condenados. Vale decir que aunque no, como en este caso no existe un juicio abierto, cabría la amnistía por una razón, por la paz social, por la necesidad de las razones de Estado, por la necesidad de evitar un conflicto mayor que el que se está produciendo, que hace perder al Perú la fe en sus instituciones y a las propias instituciones militares, las hace aparecer pues, como criminales. Nadie ha presentado ningún elemento fehaciente de que hayan existido homicidios. No existen. Las autopsias simplemente señalan balas en el cráneo, porque pueden haberse producido en el fragor del combate por el escenario tan estrecho que se produjo. Este no es un campo de batalla, esta no es la batalla de Austerlitz, esta no es la batalla de Chorrillos, esta es una batalla que acontece entre un ejército convencional y un ejército revolucionario, pero terrorista, que no guerrillero, y las autopsias en consecuencia no son determinantes y hay polémica al respecto. No son delitos de lesa humanidad, así hubieran hipotéticamente acontecido, porque el delito de lesa humanidad son los delitos que de manera sistemática se cometen en las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Ninguna norma hay hay en el Perú que pueda al respecto. La más próxima podría ser genocidio. La más próxima, digo, no, pero que no se puede aplicar porque los hechos son posteriores. Pero realmente no se ha presentado ningún elemento en la denuncia de la fiscal, y lo acaba de declarar el doctor Sergio Salas, que la fiscal, que la jueza no tenía mayores elementos, y sin tener mayores elementos se atrevió a decretar la detención preventiva de varios oficiales, cuando pudo tomar una medida menor que la ley se la permite, que era el arraigo, el impedimento de salida del Perú. Además estaría aplicando, me parece, no sé si nos podría aclarar, legislación anticorrupción que no sería aplicable. Así es. Es inconcebible que por asuntos de esta naturaleza comparezcan generales y oficiales del ejército ante los juzgados anticorrupción. Los juzgados anticorrupción fueron creados violando normas constitucionales, porque la Constitución señala que una persona solo puede ser arrestada 15 días por narcotráfico, terrorismo o espionaje, y esto no es ni narcotráfico, ni terrorismo, ni espionaje, y sin embargo, en virtud de esta ley inconstitucional, se está disponiendo el arresto de estas personas. Entonces, con todos estos factores, con todas estas polémicas, con esta violación del debido proceso, con este problema entre el Parlamento y el Poder Judicial, tenemos que buscar la solución que pacifique al Perú. Y fíjense en el caso que he relatado ahora en radioprogramas. Cuando en diciembre de 1985 fue asaltado por el M-19 el Palacio de Justicia en Bogotá, el ejército entró masivamente y murieron 80 personas, de los cuales eran 12 magistrados. Pese a que y murió entre ellos el presidente de la Corte Suprema, amigo del presidente Barco, que hablaba por teléfono y le decía: rescátanos, arregla pacíficamente el tema. Pasó el tiempo y se quiso procesar por violación del derecho humanitario al general Arias Cabrales. Fue defendido por las fuerzas principales del Perú, e incluso por gente que pertenecieron al M-19, diciendo que había que ir a la pacificación nacional. En cambio, aquí estamos echando leña a la hoguera y dándole una victoria póstuma a Serpa Cartolini, que no se portó como guerrillero, cuya virtud había merecido mi respeto, sino como terrorista. Entonces, por esta razón, el proyecto de ley de Pepe Barba y de Rafael Rey es lo más conveniente para el Perú, y no hay ninguna norma constitucional ni de derecho internacional que impida expedir esta gracia, que va a considerar los hechos inexistentes y condenándolos a eternos, a perpetuo silencio, como dice elegantemente el Código Penal en el articulado al respecto. Doctor Vallarresta, el día jueves que dio su conferencia de prensa, el procurador Vargas Valdivia manifestó que en un Estado de Derecho no debería haber discriminación y que la ley debería ser igual para todos. No hay discriminación de raza, religión ni dónde pertenezca. La ley debe ser igual para todos, y eso es donde, según él, se ha aplicado con este orden de detención dada por la jueza Pola. Sí, de acuerdo. Yo creo que precisamente
porque todas las personas debemos ser iguales, deben ser igualmente tratadas, pero a esto se les ha dado un tratamiento discriminatorio, se les ha sometido a los juzgados anticorrupción y se les ha aplicado las medidas más radicales que podía aplicar la jueza. Es decir, se está jugando a ser el juez Garzón. Ese es un síndrome muy malo que existe en el mundo. Garzón cumplió una tarea, pero hoy día todos quieren ser el juez Garzón. Todos están luchando por los derechos humanos, entre comillas, tratando de mostrar culpabilidades donde no existen, y eso sí es violatorio. Yo tengo mucho respeto por el procurador Vargas Valdivia, mi amigo, y es un magnífico procurador, pero él habla políticamente y yo le contesto políticamente. ¿Y usted cómo considera de repente a estas acusaciones que está haciendo la única persona que implica a los militares? Bueno, es una persona muy sospechosa, primero por el lenguaje que emplea, es un lenguaje de felonía. Dice que no tiene nada que agradecerle a los comandos y que los comandos no le merecen ningún respeto. En segundo lugar, es una persona que señaló al principio que hubo un ejecutado extrajudicialmente y después señaló que era 3. Esta persona, como digo, sometida a tratamiento psiquiátrico, tiene lo que se llama, en psiquiatría moderna, el síndrome de Estocolmo, cuando se produce una relación erotizada entre el secuestrado y el secuestrador. Entonces él ha terminado alienado. Le pasó eso a Patricia Hearst cuando fue secuestrada en los Estados Unidos por el Ejército Simbiótico de Liberación. Terminó pasándose al Ejército Simbiótico de Liberación. Él además ha confesado sus simpatías por las causas insurrectas, no por las guerrilleras, sino por las más extremas. Así que su testimonio hay que tomarlo con profunda reserva. Basta leer el lenguaje mezquino que emplea para ver que es un testigo totalmente descalificado. Tengan por favor presente que ese señor Ogura, antes de ser diplomático de la Embajada del Japón, vino aquí como estudiante a empaparse del pensamiento de José Carlos Mariátegui, que vivió algún tiempo en el Cusco y fue simpatizante de vanguardia revolucionaria y por confesión propia marxista. Y en consecuencia su declaración diciendo que no guarda ningún agradecimiento a los comandos Chavín de Guantar y que por él lo que debe hacerse es hacerse justicia a los terroristas, representa una posición ideológica clara de hacer daño a la institución militar y se divide el pensamiento ideológico que él tiene. Aparte de eso, yo lo dije ya hace algún tiempo, él ha estado en un tratamiento psiquiátrico muy largo, que incluso ha sido reconocido por él mismo. Él afirmó en una primera instancia que él había visto a un sobreviviente del MRTA, después dijo 3 y ninguno de los 35 vieron lo mismo. En consecuencia se trata de un testimonio que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Muchas personas, doctor Barba, dicen que este proyecto de ley de amnistía recuerda mucho los proyectos que se dieron de amnistía en la época de Fujimori. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, que se trata de una barbaridad, ¿no? ¿Qué tiene que ver la captura de la embajada del Japón con Barrios Altos, con la Cantuta? Esos fueron crímenes de lesa humanidad, fue un engendro que nació a la sombra de un poder corrupto. Eso sí tiene que ser juzgado, tiene que ser sentenciado con todo, y nosotros vamos a respaldar y hemos respaldado eso con todo el calor de nuestro convencimiento. Pero lo que sucedió en la embajada del Japón, por favor recuerden los hechos. Hubo la captura violenta, salvaje del MRTA de la embajada del Japón. Se intentó arrodillar al Estado peruano, se intentó lograr la liberación de los terroristas presos. Si el Estado peruano en esos momentos hubiese cedido al chantaje del terrorismo, hubiésemos ingresado directo a un clima de caos y balcanización social. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si el Estado ahí cedía, negociaba y daba libertad, al mes siguiente Sendero Luminoso iba a capturar un colegio. Y entonces la gente en las calles nos iba a decir, ustedes negociaron por la vida de los diplomáticos y de los políticos, ahora negocien por la vida de los niños del Perú. Y Abimael Guzmán salía con sus hordas, y la delincuencia común iba a seguir el mismo camino. Por eso, la gran lección histórica que tenemos que extraer y recordar es que el Estado no negocia. Y aquellos hombres de Estado que son víctimas de un secuestro, tienen que saber desde el principio que hay un precio muy alto que pagar, y que el Estado no negociará por ellos, ni por su familia, ni por nadie. Esa es la política de los Estados modernos, y lo que el Estado hizo en ese momento fue seguir lo único que había que hacer: formar un comando de aniquilamiento, porque así se llama, comando de aniquilamiento, que tuvo 3 objetivos fundamentales: capturar la embajada del Japón,
aniquilar al enemigo y rescatar a los rehenes. Ingresa un primer comando disparando y por atrás ingresa otro rematando. No vale el yo me rindo, porque es probable que ese hombre que dice yo me rindo o que entrega su arma tenga una granada o una dinamita en el pecho y se acerca para volar con los comandos. Recuerden ustedes que todos los comandos antes de ingresar a la embajada del Japón dejaron una carta de despedida a sus familias, porque había la posibilidad que toda la embajada vuele, porque eso era una gigantesca bomba. En consecuencia, era un clima de alta tensión. Yo escuché el día de ayer o antes de ayer con asombro las declaraciones del señor Alejandro Toledo. Recuerdan ustedes que el señor Alejandro Toledo no solo es el presidente de la República, sino el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y él dijo lo que yo llamo una cantinflada. Yo estoy con los comandos Chavín de Huántar, pero hasta que se demuestre lo contrario. Y él sabe perfectamente que en un escenario de guerra es posible un exceso. Si yo soy un comando y me matan al teniente Jiménez, me matan al comandante Valer, luego un tipo viene y me dice, ¿sabe qué? Se me acabaron las balas, me rindo, métanme preso. El comando lo más probable que ha hecho era dispararle. Eso es un exceso de guerra que ocurre en todas las guerras. Una guerra se caracteriza ¿por qué? Por choque desigual de tropas, por emboscadas, por asesinatos, por guerra sucia. Yo escuchaba a los organismos de derechos humanos decir, por ejemplo, que guerra sucia. No hay guerras limpias. Todas las guerras son sucias, son infames, son crueles. Por eso nosotros hemos presentado este proyecto de ley de amnistía, porque si hubiese algún exceso y se probase, ¿qué pasaría, por Dios? Nadie ha pensado en esto. Pasaría lo siguiente: habría que denunciar a 10 comandos de homicidio calificado, habría que denunciar a los 140 comandos de complicidad en el asesinato y a otros de omisión de denuncia. En consecuencia, habría que encarcelarlos, antes degradarlos, y por supuesto a los familiares de los terroristas tendrían que cobrar una reparación civil, y así como bien ha dicho Javier Vallarriestra, es decir, los héroes se convierten en criminales y los criminales en héroes, el mundo al revés, y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar. Por eso hemos presentado un proyecto de ley de amnistía que yo no tengo ninguna duda que será respaldado por aquellos que tienen el deber de respaldar a las Fuerzas Armadas del Perú, que son los partidos democráticos y sobre todo el Poder Ejecutivo, que tiene algunos días para cambiar de opinión. Muchas gracias. Por la información desde Madrid, España. Nosotros volvemos a ver las imágenes de las declaraciones de Javier Vallarriestra esta mañana en Radio Programas del Perú. Denunciados o procesados o condenados. Vale decir que aunque no, como en este caso no existe un juicio abierto, cabría la amnistía por una razón, por la paz social, por la necesidad de las razones de Estado, por la necesidad de evitar un conflicto mayor que el que se está produciendo, que hace perder al Perú la fe en sus instituciones y a las propias instituciones militares, las hace aparecer pues como criminales. Nadie ha presentado ningún elemento fehaciente de que hayan existido homicidios. Queríamos comenzar esta conversación a propósito del tema de los comandos sobre los que hay una orden de captura. ¿Por qué se podría aplicar una amnistía para ellos y cuáles serían los argumentos? Porque hay quienes dicen que no sería aplicable porque se trata de una cuestión que implica violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad. La amnistía existe en el Perú históricamente para hechos que no han acontecido y la persona está calumniada, para hechos que tienen un carácter político-social. No distingue si están denunciados. Hipotéticamente acontecido, porque el delito de lesa humanidad son los delitos que de manera sistemática se cometen en las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Ninguna norma hay en el Perú que pueda al respecto. La más próxima podría ser genocidio. La más próxima, pero que no se puede aplicar porque los hechos son posteriores. Pero realmente no se ha presentado ningún elemento en la denuncia de la fiscal, y lo acaba de declarar el doctor Sergio Salas, que la fiscal, que la jueza no tenía mayores elementos. No existen las autopsias,
simplemente señalan balas en el cráneo, porque pueden haberse producido en el fragor del combate por el escenario tan estrecho que se produjo. Este no es un campo de batalla, esta no es la batalla de Austerlitz, esta no es la batalla de Chorrillos, esta es una batalla que acontece entre un ejército convencional y un ejército revolucionario, pero terrorista, que no guerrillero, y las autopsias en consecuencia no son determinantes y hay polémica al respecto. No son delitos de lesa humanidad, así hubieran